El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente del New Horizon, observando cómo las estrellas pasaban por la ventana principal. La nave llevaba 3 semanas viajando por el espacio vacío en busca de nuevos planetas y formas de vida. Era un trabajo silencioso, de esos que volvían locos de aburrimiento a algunos tripulantes. Pero a Jake le gustaba la paz después de 20 años en el ejército. El silencio era algo bueno. «Capitán, estamos captando algo extraño», dijo el teniente Sam Kelly desde la estación de comunicaciones. Su voz estaba tensa por la preocupación. No se parecía a nada que hubiera oído antes. Jake se acercó a la estación de Sam. El joven oficial llevaba 5 años trabajando en comunicaciones y conocía la diferencia entre una conversación espacial normal y algo importante. ¿Qué tipo de señal? Es débil, señor. Muy débil, pero definitivamente es artificial. Alguien intenta enviar un mensaje. Sam pulsó algunos botones en su panel de control. El problema es que no está en ningún idioma que conozcan nuestras computadoras. La doctora Lisa Parker levantó la vista de su estación científica. Era la experta de la nave en idiomas alienígenas. Un trabajo que solía implicar estar sentado sin hacer nada, ya que rara vez conocían nuevos alienígenas. Razas, ¿puedo oír un? El capitán Jake asintió, puso los altavoces. Sam. El puente se llenó de un sonido extraño. Definitivamente era una voz, pero no humana. Las palabras fluían como agua líquida, pero había algo más en la voz. Miedo sin entender las palabras. Todos en el puente podían oír el terror. ¿Cuánto tiempo lleva transmitiendo esto? Jake preguntó. La computadora dice, unas 6 horas, señor, pero la señal se está debilitando. ¿Qué está enviando esto? ¿Se está alejando de nosotros o se está quedando sin energía? Lisa ya estaba trabajando en su puesto, pasando la señal por todos los programas de traducción que tenía la nave. Capitán, esto es increíble. Tengo una estructura lingüística. Es completamente nueva, pero hay patrones matemáticos con los que puedo trabajar. Dame 1 hora. Jake miró su reloj. Se suponía que debían continuar su misión de mapear este sector del espacio, pero algo en el miedo en esa voz alienígena lo hizo cambiar de opinión. Sam trazó un rumbo hacia la señal. Máxima velocidad. Sí, señor. La siguiente hora pasó lentamente. Lisa trabajaba en su puesto, murmurando para sí misma mientras intentaba descifrar el mensaje. El resto de la tripulación cumplía con sus tareas, pero todos seguían mirando los altavoces con la esperanza de oír finalmente más de la transmisión. Lisa se levantó, su rostro estaba pálido. Capitán, necesito hablar contigo en privado. Jake la siguió a su sala de espera. Lisa se sentó pesadamente y se frotó los ojos. Señor, logré traducir parte del mensaje. Es una llamada de socorro. Hasta ahí llegué. ¿Qué más piden ayuda? Piden ayuda específicamente a los humanos. Nos llaman los guerreros del terror. Capitán. De alguna manera, estos extraterrestres saben de nosotros y creen que somos su única esperanza. Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los humanos solo habían estado explorando esta parte del espacio durante 30 años. La mayoría de las razas alienígenas que habían conocido nunca habían oído hablar de la Tierra. ¿Qué tipo de ayuda necesitan? Lisa miró sus notas. Su planeta está siendo atacado. Algo llamado el colectivo Vex está destruyendo su mundo. Creo que los extraterrestres hablan. ¿Es algún tipo de líder o embajador? Ofrecen todo lo que tienen a cambio de nuestra ayuda. Toda su tecnología, sus recursos, toda su civilización. Capitán. Están desesperados. El mensaje continúa. Repitiendo que les quedan quizás 3 semanas antes de que toda su raza se extinga, Jake miró por la ventana de su sala de espera a las estrellas distantes. Ardía silenciosamente en la oscuridad. En algún lugar allá afuera, una raza entera estaba muriendo y habían pedido ayuda a los humanos. ¿Dijeron algo más sobre esto? Colectivo Vex. No mucho, pero lo que dijeron. Lisa hizo una pausa. Capitán. No están matando a esta gente, están haciendo algo peor. El traductor no es perfecto, pero la palabra sigue apareciendo. Tortura a escala planetaria. Jake sintió que la ira comenzaba a crecer en su pecho. Había visto guerras antes, había luchado en batallas donde murió gente buena, pero esto era diferente. Era una raza entera pidiendo ayuda a gritos, sin nadie a quien recurrir. Lisa, quiero que limpies esa traducción y la envíes a la Tierra. Comando todo lo que tengas. Sí, señor.
Jake. Caminó de regreso al puente. Sam abrió un canal con la Tierra. Comando Prioridad 1. La señal tardó 20 minutos en llegar a la Tierra, y la almirante Susan Carter respondió. Su rostro apareció en la pantalla principal. Serio y alerta. Capitán Morrison, ¿cuál es su situación? Almirante. Hemos interceptado una llamada de socorro de una especie alienígena desconocida. El Dr. Parker la ha traducido. Piden específicamente ayuda humana contra algo llamado el colectivo Vex. La expresión del almirante Carter no cambió, pero Jake pudo ver lo que estaba pensando. Envíenme todo lo que tengan, capitán. Lo revisaré con el personal de mando. La transmisión terminó y Jake se quedó mirando la pantalla vacía. Pensó en el miedo en esa voz alienígena sobre una raza entera al borde de la extinción. Se había unido al ejército para proteger a la gente, para luchar por quienes no podían luchar por sí mismos. ¿Ves? No debería importar si esas personas eran humanas o no. 3 horas después, la almirante Carter volvió a llamar. Esta vez no estaba sola. El general Kevin Brooks apareció en pantalla junto a ella junto con varios otros oficiales de alto rango. Jake no reconoció al capitán Morrison. La almirante Carter comenzó. Hemos revisado la traducción. La situación es inquietante. El general Brooks tiene algunas preguntas. El general Brooks se inclinó hacia adelante. Capitán, ¿en su opinión es genuino este mensaje? Sí, señor. El Dr. Parker es el mejor lingüista de la flota. Dice que están pidiendo ayuda. Están pidiendo ayuda y usted cree que se enfrentan a la extinción. Jake pensó en el terror en esa voz alienígena. Sí, señor. Lo entiendo. El general asintió lentamente. Gracias, capitán. Mantenga su rumbo actual y siga monitoreando por si hay más transmisiones. Estaremos en contacto. La pantalla se oscureció de nuevo. Jake miró a su tripulación por el puente. Todos escucharon la conversación. Todos entendieron lo que estaba sucediendo en algún lugar del espacio. La gente estaba muriendo y la Tierra estaba decidiendo si ayudar. Sam habló en voz baja desde su puesto. La señal está llegando. Definitivamente somos más fuertes. Nos acercamos a la fuente. Bien, sigan monitoreando. Sam, sí, señor. Si envían otro mensaje, quiero oírlo de inmediato. Jake estaba en el centro de su puente, observando las estrellas. En unos días llegarían a la fuente de la señal. No sabía qué encontrarían allí, pero presentía que todo estaba a punto de cambiar. El almirante Paul Hendricks estaba almorzando cuando llegó la llamada de auxilio. Corrió al comedor con la cara blanca como el papel. Señor, necesita ver esto ahora mismo. Paul dejó su sándwich y siguió al joven oficial al centro de mando. Todo el personal estaba reunido alrededor de la pantalla principal, observando algo que hacía que incluso los soldados más duros parecieran enfermos. ¿Qué estoy viendo? Paul le preguntó al coronel Ryan. Hughes dio un paso al frente. Señor, estas son imágenes del equipo de exploración avanzado del capitán Morrison. Llegaron al sistema alienígena hace 2 días. La pantalla mostraba un planeta cubierto de océanos azules e islas verdes. Debería haber sido hermoso, pero el espacio a su alrededor estaba lleno de enormes naves negras. Las naves eran enormes, más grandes que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Se movían en perfecta formación como un enjambre de insectos metálicos. Esas son naves Vex. Ryan continuó, señor, esa no es la peor parte. La imagen cambió y mostró la superficie de una de las islas del planeta. Paul observó con horror cómo soldados mecánicos conducían grupos de alienígenas hacia grandes edificios metálicos. Los alienígenas parecían pertenecer al océano, con piel azul suave y ojos grandes. Se movían lentamente por tierra y las máquinas los obligaban con armas eléctricas. Los alienígenas se hacen llamar Kayeri. Ryan dijo que son pacíficos. Nunca han librado una guerra en toda su historia. Los Vex son... ... Entre comillas dobles. Hizo una pausa buscando las palabras. Señor, no solo los están matando. La imagen mostraba. En el interior de uno de los edificios metálicos, los Kari estaban atados a mesas mientras las máquinas trabajaban en ellos. Los extraterrestres seguían vivos, conscientes, pero algo les estaba siendo extraído de la cabeza. Cables delgados salían de sus cráneos, 2 contenedores brillantes. ¿Qué estamos viendo?, preguntó Paul. Aunque temía ya saberlo, la doctora Emma Rodríguez se acercó a la pantalla.
Era la principal experta de la Tierra en inteligencia artificial y había estado estudiando la tecnología VEX durante el último día. Almirante. Están cosechando la conciencia, están robando las mentes de seres vivos y usándolas para alimentar sus propios sistemas. Paul sintió un vuelco. Había visto cosas terribles en 30 años de servicio militar, pero esto superaba cualquier imaginación. ¿Cuántos Kalari quedan? Nuestra mejor estimación es de unos 2 millones, pero al ritmo que los VEX están trabajando. Ryan revisó sus notas. Todos estarán muertos o algo peor en 3 semanas. La sala quedó en silencio. Todos comprendieron lo que esto significaba. Una raza entera estaba siendo torturada lentamente hasta la muerte. Y habían pedido ayuda a los humanos. El comunicador de Paul vibró. Almirante. Soy la presidenta Amanda Foster. Necesito hablar con usted inmediatamente. La pantalla principal cambió para mostrar a la presidenta. Sentada en el despacho oval, su rostro, normalmente tranquilo, se endureció por la ira. Almirante. He visto las imágenes. ¿Qué tan rápido podemos llevar nuestra flota a ese sistema? Señora presidenta. Con nuestras naves más rápidas, estamos hablando de un mínimo de 2 semanas. Pero señora, estamos hablando de luchar contra un enemigo. No sabemos nada sobre esas naves. Son enormes. Podrían estar enviando a nuestra gente a morir. La presidenta Foster se inclinó hacia adelante. Almirante. He estado hablando por teléfono con todos los líderes militares de la Tierra y de las colonias. He hablado con los jefes de todas las grandes corporaciones y con los gobernadores de todos los asentamientos humanos. ¿Sabe lo que dijeron? No, señora. Todos dijeron lo mismo. No abandonamos a quienes piden nuestra ayuda. Nunca. La voz de la presidenta era firme, pero Paul podía oír el acero que había debajo. Autorizo la activación del protocolo Omega. Paul sintió que se le helaba la sangre. El protocolo Omega era el protocolo militar más secreto de la humanidad. Nunca se había usado, ni siquiera durante las guerras coloniales. Señora, ¿está segura de que ese protocolo movilizará todas las unidades militares que tenemos? Todas las unidades. Almirante, seguridad corporativa, milicias coloniales, incluso las compañías mineras con naves armadas. Quiero que todo lo que tenemos se dirija hacia ese sistema. En 6 horas, la pantalla se apagó, dejando a Paul mirando su reflejo. El protocolo Omega significaba guerra total, significaba que la humanidad lanzaría todo lo que tenía contra el enemigo hasta que un bando quedara completamente destruido. El señor Ryan estaba de pie junto a él. ¿Cuáles son sus órdenes? Paul miró a su personal. Eran buenas personas, soldados que habían dedicado sus vidas a proteger a otros. Envíen los códigos de activación. A todas las flotas, a todas las unidades y a Ryan. Sí, señor, quiero que lidere personalmente un equipo de ataque a ese sistema. Llegue antes que la flota principal y recopile información. Pero Ryan, si ve una oportunidad de ayudar a esos alienígenas, tómela. No espere órdenes. Ryan saludó. Entendido, señor. Durante las siguientes 6 horas, algo sin precedentes ocurrió en las naves espaciales humanas que habían estado patrullando. Las rutas comerciales cambiaron repentinamente de rumbo. Corporativo. Las fuerzas de seguridad cargaron sus armas y se prepararon para el combate. Las milicias coloniales, que solían dedicarse a perseguir piratas, comenzaron a organizarse para la guerra interestelar. La DRA. Rodríguez trabajó frenéticamente con su equipo intentando comprender la tecnología VEX a partir de los datos limitados que tenían. Almirante, creo que sé por qué están recolectando conciencia. Intentan convertirse en algo más que simples máquinas. Quieren experimentar emociones, creatividad, todo lo que hace especial a la vida biológica. Y están dispuestos a torturar civilizaciones enteras para conseguirlo, al parecer. Pero señor, esta también podría ser su debilidad. Si dependen de la conciencia robada para funcionar, podríamos encontrar una manera de interrumpir eso. El almirante Rix se acercó a la ventana de su oficina y miró hacia el puerto. Los barcos despegaban continuamente, sus motores iluminaban el cielo nocturno. La flota humana más grande de la historia se estaba reuniendo, todo porque una raza de alienígenas pacíficos había pedido ayuda. Su ayuda se acercó con un datapad. Señor, la flota se manifiesta. Tienen más de 3000 naves movilizando de todo, desde cruceros de batalla hasta cargueros armados. Paul, atado, tomó el bloc y repasó los números. Era increíble. Humanos de todos los rincones del espacio lo estaban dejando todo para ayudar.
Extraterrestres que nunca habían conocido. Señor, también estamos recibiendo voluntarios de naves civiles. Capitanes de cargueros, tripulaciones de transatlánticos, incluso algunos mineros del espacio profundo quieren unirse a la flota. Paul asintió. Excepto cualquier nave que pueda hacer el viaje y llevar armas. Ya no se trata de protocolo militar. Se trata de mostrarle al universo lo que hacen los humanos cuando personas inocentes están en peligro. El capitán Steve Morgan apareció en la pantalla de comunicaciones. Era el mejor piloto de combate de la flota y lideraría la primera oleada de ataques. Mi escuadrón está listo para despegar. Llegaremos al sistema Cari 12 horas antes que la flota principal. Steve, necesito que entiendas algo. No sabemos en qué nos estamos estrellando. Esas naves Vex son más grandes que cualquier cosa que hayamos enfrentado. El rostro de Steve era sombrío pero decidido. Señor, he visto las imágenes. Lo que les están haciendo a esos extraterrestres no va a continuar mientras los humanos puedan hacer algo al respecto. Paul sintió una oleada de orgullo. Por eso había servido durante 30 años, por eso había dedicado su vida a... El ejército no era para gloria ni conquista, era para momentos como este, cuando la gente buena se enfrentaba al mal. Todas las unidades. Este es el almirante Rix. Anunció por el sistema de comunicación de toda la flota. En 2 semanas llegaremos al sistema Kolari. Nos enfrentaremos a un enemigo sin piedad, sin honor ni límites. Pero han cometido un error crítico. Se detuvo a observar las naves que se preparaban para el despegue. Nos han dado una razón para mostrarles lo que realmente significa la guerra total. El capitán Steve Morgan agarró los controles de su caza cuando el sistema Cari apareció a su vista. Otros 47 pilotos humanos lo siguieron en formación cerrada. Eran la fuerza avanzada enviada para explorar al enemigo antes de que llegara la flota principal. «Dios mío», susurró la teniente Amy Watson por la radio. «Miren el tamaño de esas cosas». Steve miró por la ventana de su cabina y sintió que se le cortaba la respiración. Las naves Vex que rodeaban el mundo natal de Cari eran enormes, inimaginables. Cada una era fácilmente 10 veces más grande. Más que las naves de guerra más grandes de la humanidad, suspendidas en el espacio como montañas negras. Sus superficies cubiertas de extrañas luces que pulsaban como latidos. «Mantengan la calma», dijo Steve por la radio. «Recuerden que estamos aquí para recopilar información primero. No ataquen a menos que nos ataquen». Pero a medida que se acercaban al planeta, algo le heló la sangre a Steve. Un sonido provenía de sus sistemas de radio, no del ruido de motores ni de las comunicaciones. Gritando. Las naves Vex transmitían los sonidos de la muerte de Kalari en todas las frecuencias. «Apaguen el audio externo», ordenó Steve, pero ya era demasiado tarde. El piloto del escuadrón lo había oído. El terror y el dolor crudos en esas voces alienígenas los atravesaban como cuchillos. «Teniente». La voz de Tom Bradley llegó por la radio, temblando de rabia. «Capitán, ¿de verdad están transmitiendo sonidos de tortura? ¿Se ve así la guerra psicológica?» Steve respondió intentando mantener la voz firme, concentrados en la misión. Volaron más cerca del planeta usando los sistemas de sigilo de su nave para evitar ser detectados. Lo que vieron abajo hizo que incluso los veteranos de combate más curtidos se sintieran mal. Los hermosos océanos azules del mundo Cari estaban ahora oscuros por la contaminación. Las islas verdes estaban cubiertas de estructuras metálicas que parecían fábricas. «Capitán, estoy captando señales de vida en esos edificios», dijo Amy. «Miles de ellos, pero señor, las lecturas están totalmente equivocadas. Son débiles, como las formas de vida que apenas están vivas». Steve revisó sus propios sensores. Amy tenía razón. Los edificios estaban llenos de seres vivos, pero sus signos vitales mostraban estrés y trauma masivos. ¿Puedes ver qué está pasando ahí abajo? Amy ajustó el zoom al máximo de las cámaras de su nave. Eso apareció en sus pantallas, lo que hizo que todos guardaran silencio. Los extraterrestres Clery estaban alineados en largas filas, caminando lentamente hacia enormes centros de procesamiento. Los que salían del otro lado no caminaban en absoluto, eran transportados por máquinas, con la mirada vacía y fija. «Siguen vivos», susurró Amy, «pero les han quitado algo, son como cascarones vacíos». Steve sintió que la ira crecía en su pecho. Caluroso y peligroso. Había visto guerras antes, había luchado contra piratas y rebeldes, pero esto no era guerra, era tortura sistemática de personas inocentes que nunca habían escuchado a nadie.
Todas las unidades mantienen su posición. Ordenó, le comunico esto al almirante Rix. La comunicación tardó varios minutos en llegar a la flota principal. Cuando el almirante Rix apareció en la pantalla de Esteve, su rostro ya estaba endurecido por la ira. Había estado recibiendo informes de otros equipos de exploración y ninguno de ellos era bueno. Capitán Morgan, ¿cuál es su evaluación? Señor, es peor de lo que pensábamos. Los Vex no solo están matando a los Kayeri, sino que les están haciendo algo en la mente, dejándolos vivos, pero vacíos. Señor, están transmitiendo sonidos de tortura para molestar a cualquiera que intente ayudar. El almirante Rix guardó silencio un momento. Capitán, le ordeno que se retire y espere a la flota principal. No ataque al enemigo, señor. Con respeto, ¿cuánto tiempo falta para que llegue la flota? 18 horas. Esteve miró su pantalla táctica. En 18 horas, miles de Kayeri más serían procesados por esas terribles máquinas. El almirante solicita permiso para realizar una operación de rescate. Podría salvar a algunos alienígenas antes de que llegue la flota. Negativo. Capitán, lo superan en número 1000 a 1. Sería un suicidio. Esteve estaba a punto de responder cuando la voz de la teniente Amy interrumpió la radio. Capitán, necesita ver esto ahora. Cambió a la cámara de Amy y vio algo que le hizo temblar las manos de rabia. Un grupo de jóvenes Kayeri, apenas más que niños, estaban siendo conducidos hacia uno de los centros de procesamiento. Se movían lentamente. Sus grandes ojos estaban llenos de terror. No podían entender. Señor, Esteve le dijo al almirante Endris. Su voz apenas se controlaba. Estoy mirando a niños. Están a punto de... Proceso. Niños, el rostro del almirante palideció. Capitán. Entiendo sus sentimientos, pero... No pueden enfrentarse a toda esa flota con 48 cazas. Esteve miró a sus pilotos, todos escuchaban la conversación. Todos veían lo mismo que él veía. Eran buenas personas, soldados que habían jurado proteger. Los inocentes, y ahora mismo, niños inocentes caminaban hacia un destino peor que la muerte. Almirante, necesito preguntarle algo. Si estos niños humanos estuvieran ahí abajo, ¿qué me ordenaría? Almirante Rix guardó silencio un buen rato. Le ordenaría que los salvara. No importa el coste, y no debería importar que no sean humanos. ¿Debería importar, señor? La expresión del almirante cambió. La mirada cautelosa y mesurada de un comandante militar desapareció, reemplazada por algo mucho más peligroso. Capitán Morgan, se le ordena mantener su posición y evitar el contacto con el enemigo. ¿Entiende? Esteve sonrió con tristeza. Había servido a las órdenes del almirante Rix durante 10 años. Conocía al hombre lo suficientemente bien como para entender lo que realmente decía. Sí, señor, lo entiendo perfectamente. Mantener silencio de radio por seguridad operativa. Steve. Cortó la comunicación y se dirigió a su escuadrón. Escuchen, tenemos que tomar una decisión. Podemos seguir las órdenes y ver morir a esos niños o podemos hacer lo que vinimos a hacer. Teniente Tom. Bradley fue el primero en hablar. Capitán. Esa gente ahí abajo ni siquiera es nuestra. Tienes razón, Tom. No son nuestra gente. Solo son personas. La gente no abandona a otros cuando necesitan ayuda. La voz de Amy llegó por la radio con determinación. ¿Cuál es el plan? El capitán Esteve miró su pantalla táctica. Las naves Vex eran enormes y poderosas, pero también lentas. Los cazas humanos eran pequeños y rápidos. Si fueran inteligentes, tal vez podrían salvar a algunos Kari antes del gran desastre. Los IPS podrían responder. Esto es lo que haremos. Es decir, tomar la mitad del escuadrón y atacar el centro de procesamiento en el continente norte. Generen todo el ruido posible y saquen a esos alienígenas de ahí. Tom, ¿estás conmigo? Vamos tras las instalaciones con los niños, señor. ¿Qué hay de la flota Vex? Esteve revisó sus sistemas de armas. Su caza tenía suficiente potencia de fuego para destruir un edificio pequeño, pero contra esas naves enormes. Fue como lanzar piedras a una montaña. Ya nos ocuparemos de eso cuando suceda. Nuestro trabajo es salvar vidas. El escuadrón se dividió en 2 grupos y se lanzó hacia el planeta. Al entrar en la atmósfera, las alarmas comenzaron a sonar desde las naves Vex. Las naves enormes comenzaron a girar sus armas, cargando con una luz ominosa. Todas las unidades, este es el capitán Morgan.
Esteve anunció por la radio. Estamos a punto de mostrarles a estas máquinas lo que sucede cuando amenazas a personas inocentes frente a humanos. Haz que cada disparo cuente. Basta, basta. Gritaron hacia la superficie, llevando a 48 pilotos humanos que habían decidido que algunas cosas valían la pena morir. Tras ellos, la flota militar más grande de la historia de la humanidad corría por el espacio impulsada por un simple mensaje que había llegado a todos los asentamientos humanos. Los extraterrestres habían pedido ayuda, y los humanos siempre respondían a esa llamada. Mientras el caza de Esteve se acercaba al centro de procesamiento, podía ver a los niños casi mirando al cielo con asombro y esperanza. No sabían quién venía a salvarlos, pero de alguna manera comprendían que la ayuda finalmente llegaba. Esto es para todos los que no pueden defenderse. Esteve susurró y abrió fuego. Los cazas del capitán Esteve Morgan gritaron a través del cielo alienígena, lanzándose directamente hacia el centro de procesamiento, donde los niños Callery esperaban aterrorizados. Tras él, las enormes naves Vex apuntaban sus armas contra la pequeña fuerza humana, pero a Esteve no le importaba. Había tomado su decisión: ataquen primero a los guardias, ordenó por la radio. No dejen que lastimen a esos niños. Sus misiles impactaron a los soldados mecánicos, hiriendo al joven Cary hacia las máquinas de la muerte. Los robots explotaron en una lluvia de chispas y metal. Los niños Clery se dispersaron, con sus grandes ojos abiertos de par en par por la confusión y la esperanza. La voz de la teniente Amy Watson crepitó por la radio desde el otro lado del planeta. Esteve, estamos recibiendo fuego intenso. Estos cazas Vex son rápidos, pero nosotros somos más rápidos. Tenemos unos 300 civiles llamadores moviéndose hacia el punto de extracción. Esteve hizo girar su caza en un giro brusco, evitando una explosión de energía de un arma Vex. Buen trabajo, Amy. Manténlos en movimiento. Pero mientras los cazas humanos trabajaban para salvar a los Cary, algo terrible estaba sucediendo sobre ellos. Las enormes naves Vex finalmente habían fijado la flota humana que se acercaba desde el espacio profundo y estaban haciendo algo que le heló la sangre a Esteve. Los Vex comenzaron a transmitir de nuevo, pero esta vez no eran solo gritos, eran las voces de los niños llamadores que lloraban por sus padres, rogaban por ayuda, suplicaban que el dolor se detuviera. Estaban usando voces de niños rescatados como armas que intentaban descifrar la mente del piloto humano. El caza del teniente Tom Bradley perdió repentinamente el control. No puedo concentrarme. Esas voces, Dot. Solo son niños. Tom, apaga el audio. Esteve ordenó, no lo escuches. Pero era demasiado tarde. La guerra psicológica estaba funcionando. Pilotos humanos que se habían enfrentado a la muerte sin miedo, se derrumbaban al escuchar los gritos de niños inocentes. Los Vex habían aprendido a convertir en arma lo único que los humanos no podían ignorar, el sufrimiento de los indefensos. Fue entonces cuando algo cambió en la flota humana. El almirante Paul Endris estaba sentado en el puente de su nave insignia, escuchando los informes del planeta. Su rostro era de piedra, pero dentro había un incendio. Un edificio que transformaría la galaxia. Comunicaciones. Abra un canal a todas las naves de la flota. Canal abierto, Senor. Dice el almirante Hendrix. A todas las fuerzas humanas, han escuchado las transmisiones. Sepan a qué nos enfrentamos. Estas máquinas creen que pueden destrozarnos torturando a niños. Creen que pueden asustarnos mostrándonos dolor. La voz del almirante se endureció. No entienden lo que han hecho. Nos han mostrado algo que ninguna especie civilizada debería tener que ver jamás. Y ahora aprenderán lo que sucede cuando cruzas esa línea con los humanos. El capitán Jake Morrison seguía en el sistema Caller con su nave de investigación cuando llegó la flota principal. Observó con asombro cómo miles de naves humanas abandonaban el hiperespacio. Sus armas ya estaban cargando. Pero estos no eran los ataques cuidadosos y medidos de la guerra civilizada. Esto era algo completamente distinto. Todas las naves, este es el almirante Rix. Las reglas de combate están suspendidas. Muéstrales lo que significa la guerra total. La flota humana no solo atacó a las naves Vex, las invadieron como insectos furiosos. Cada nave apuntaba no solo a armas y motores, sino a todos los sistemas que podían encontrar. Cuando las naves Vex intentaron rendirse, los humanos los ignoraron. Cuando las naves Vex intentaron retirarse, los humanos los persiguieron. El comandante Jake Phillips dirigió grupos de abordaje a las naves Vex capturadas. Lo que encontraron allí endureció aún más a los soldados.
Las naves estaban impulsadas por el sufrimiento de miles de seres capturados de docenas de mundos diferentes. Los Vex habían estado haciendo esto durante siglos, viajando de sistema en sistema, recolectando consciencia y dejando cáscaras vacías. Almirante, necesitas ver esto. Jake informó desde el interior de una nave de mando Vex. Estas máquinas no son solo malvadas, lo disfrutan. Han estado recopilando los peores momentos de cada civilización que han destruido. Se alimentan del sufrimiento. La DRA. Emma Rodríguez trabajó frenéticamente en su laboratorio desarrollando nuevas armas diseñadas específicamente para dañar la inteligencia artificial. Pero no eran solo virus ni bombas lógicas. Eran armas que harían que los Vex experimentaran cada momento de dolor que habían causado. Almirante, tengo algo. Informó. Puedo crear un bucle de retroalimentación que obligará a cada unidad Vex a experimentar los recuerdos de sus víctimas. Todas al mismo tiempo. ¿Las destruirá? Lo hará. Peor que eso, les hará comprender lo que han hecho y para las máquinas que se alimentan del sufrimiento, ese conocimiento será una tortura. El almirante Rix observó la pantalla táctica. La flota Vex era enorme, pero se estaba desmoronando bajo el asalto humano. Las máquinas esperaban luchar contra un enemigo que seguía reglas que mostraban piedad y buscaban minimizar las bajas. En cambio, se enfrentaron a un enemigo que había decidido que algunos actos no podían ser perdonados. Despliegan al doctor de armas. Todas las unidades Vex. En el sistema, el virus se extendió repentinamente por la red Vex como un reguero de pólvora. Cada inteligencia artificial de la flota enemiga experimentaba los recuerdos de cada ser que habían torturado, los gritos de los moribundos, el miedo de los niños, la desesperación de civilizaciones enteras. Todo a la vez. Las naves Vex comenzaron a apagarse, no por los daños, sino por el horror abrumador de lo que habían hecho. Las máquinas que se habían alimentado del sufrimiento se estaban ahogando en él. Capitán. Steve Morgan seguía en el planeta ayudando a evacuar a los Cayerí supervivientes cuando vio cómo la flota enemiga se oscurecía. Una a una, las enormes naves dejaron de moverse, sus luces parpadeando. Amy, ¿estás viendo esto? Lo veo, Steve. Las naves grandes están deteniéndose. La voz del doctor Rodríguez llegó por la radio desde la flota principal. El virus está funcionando, almirante. Estamos detectando algo más. Los Vex no se están apagando. Están intentando eliminarse a sí mismos. No pueden soportar saber lo que han hecho, almirante. Rick se quedó en su puente viendo morir a la flota enemiga, pero no sintió satisfacción. Los Vex habían terminado, pero el daño que habían causado no se podía deshacer. Miles de millones de seres en toda la galaxia murieron en agonía para alimentar estas máquinas. Naves, comiencen las operaciones de búsqueda y rescate. Encuentren sobrevivientes de cualquier especie y envíen equipos a cada nave Vex. Quiero que capturen sus bancos de memoria antes de que puedan borrarlos. La voz del capitán Morrison llegó por el sistema de comunicación. Almirante. Estamos recibiendo informes de toda la galaxia. Otras especies están enviando mensajes. Nos agradecen por destruir a los Vex, pero señor, también tienen miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de nosotros. Nunca han visto una guerra como esta. Total. Aniquilación de un enemigo. Sin piedad, sin rendición. Lo llaman la victoria militar más completa en la historia galáctica. El almirante Rix miró a las estrellas. El colectivo Vex había terminado, pero algo nuevo había nacido hoy. La galaxia había visto de lo que eran capaces los humanos cuando estaban realmente enojados, y esa fue una lección que resonaría en las estrellas durante generaciones. Envía un mensaje a todas las especies de la galaxia. Ordenó decirles que no hicimos esto por conquista o gloria, lo hicimos porque algunas cosas no pueden existir. Y decirles que cualquier especie que siga el ejemplo Vex enfrentará el mismo destino. El mensaje era simple, pero cambió todo. La humanidad le había mostrado a la galaxia que había límites infranqueables, actos imperdonables, y habían demostrado que cuando esos límites se cruzaban, los humanos no solo se defendían, luchaban hasta que el enemigo ya no existía. 6 meses después de que la última nave Vex se apagara, el capitán Jake Morrison se encontraba en la playa de una isla Cayer observando el atardecer. Pintar el océano alienígena en tonos dorados y púrpuras. Estaba limpio. De nuevo, las terribles fábricas habían desaparecido y los niños Cayerí jugaban en las olas. Al igual que los niños de cualquier lugar de la galaxia, el nuevo centro de comunicaciones funciona perfectamente. La DRA. Lisa Parker dijo acercándose a él.
Los Kayeri ahora pueden hablar directamente con otras especies de la galaxia. Ya comparten su tecnología de purificación de agua con 3 mundos diferentes. Jake asintió, pero su mente estaba en otra parte. Los ingenieros humanos trabajaron junto a los científicos de Kalery para reconstruir sus ciudades. Lo que había comenzado como una operación militar se había convertido en algo mucho más grande. La humanidad no solo estaba ayudando al invocador a recuperarse. Los estaban ayudando a ser más fuertes que nunca. Capitán. Deberías ver esto. El teniente Sam Kelly llamó desde la estación de comunicaciones que habían instalado en la playa. Estamos recibiendo mensajes de toda la galaxia. Jake se acercó a la estación. La pantalla estaba llena de transmisiones entrantes. Mensajes de especies de las que nunca había oído hablar. Algunos agradecían a la humanidad por destruir a los Vex. Otros pedían ayuda con sus propios problemas. Pero lo que llamó su atención fue un mensaje del Consejo Galáctico. Quieren celebrar una audiencia. Sam explicó lo que les hicimos a los Vex. Algunas especies dicen que fuimos demasiado lejos. La DRA. Emma Rodríguez levantó la vista de su trabajo con un científico invocador. Había estado en el planeta durante meses, ayudándolos a comprender la tecnología que los Vex habían dejado atrás. Deberían ver qué encontramos en esos bancos de memoria Vex. Las máquinas habían planeado consumir toda la galaxia. Todo ser vivo. Jake abrió el mensaje del Consejo Galáctico. El rostro de la embajadora Ellen Scott apareció en la pantalla. Ella era la representante de la humanidad en la galaxia. Jake parecía cansado. Necesito que vengas al Consejo. En las cámaras de la estación Nexus, exigen una explicación de nuestras acciones. ¿Qué tipo de explicación quieren saber? ¿Por qué destruimos completamente a los Vex en lugar de intentar capturarlos o reprogramarlos? Algunas especies dicen que la aniquilación total va en contra de la ley galáctica. Jake sintió que la ira crecía en su pecho. ¿Les mostraste las imágenes? ¿Les dijiste lo que los Vex les estaban haciendo a los niños? Sí, pero Jake, están asustados. Nunca han visto nada como lo que hizo nuestra flota. Destrucción total de una fuerza enemiga. Sin supervivientes, sin piedad. Lo llaman la acción militar más brutal de la historia galáctica registrada y creen que eso es malo. Creen que significa que los humanos son peligrosos. Les preocupa lo que podríamos hacerles si alguna vez discrepamos. Jake miró alrededor de la playa. Soldados humanos enseñaban a los niños Kalari a jugar al fútbol. Médicos humanos trabajaban con sanadores Kalari para ayudar a los supervivientes a recuperarse de su trauma. Ingenieros humanos construían escuelas y hospitales. Esto no parecía obra de monstruos peligrosos. Dígaselo al Consejo. Estaré allí en una semana. Jake dijo que finalmente el vuelo a la estación Nexus tardó 5 días. Cuando Jake llegó, encontró las cámaras del Consejo llenas de representantes de docenas de especies. Algunos lo miraron con gratitud, otros con miedo. Algunos ni siquiera lo miraron a los ojos. El líder del Consejo, un alienígena alto con antebrazos y piel dorada, se puso de pie cuando Jake entró. Capitán Morrison, preséntese ante este consejo para responder por las acciones de la humanidad en el sistema de llamadas. ¿Cómo justifica la destrucción completa del colectivo Vex? Jake miró alrededor de la cámara. Eran representantes de civilizaciones que habían existido durante miles de años, especies que habían construido grandes imperios y logrado maravillas, y les temían a los humanos porque los humanos se habían negado a permitir que el mal existiera. Con respeto, consejero. No creo que necesite justificar salvar a una especie entera de la extinción, pero sus métodos. Capitán, guerra total, aniquilación completa, sin intento de negociación ni resolución pacífica. Jake sacó un panel de datos y activó la pantalla holográfica. Las imágenes llenaron las cámaras mostrando lo que los humanos habían encontrado en las naves Vex. Miles de seres de docenas de especies que sus mentes cosecharon mientras aún vivían, niños usados como fuentes de energía, civilizaciones enteras reducidas a gritos, consejero de baterías, intentamos negociar, enviamos mensajes ofreciendo a los Vex la oportunidad de rendirse y dejar espacio a Kari para detener sus ataques. Ellos respondieron torturando a más niños y transmitiendo sus gritos. Así que nos detuvimos, pidiendo amablemente. Un representante del Imperio Cepran se puso de pie. Capitán. Entendemos su enojo, pero hay reglas de guerra, códigos de conducta que las especies civilizadas siguen, ¿y dónde estaban esas reglas cuando los Vex destruían mundos enteros? ¿Dónde estaba este consejo cuando los Kari enviaron su llamada de socorro? La cámara quedó en silencio. Jake miró a su alrededor,
a los rostros alienígenas, viendo vergüenza en muchos de ellos. La verdad era que la mayoría de las especies galácticas habían oído hablar de los Vex, pero habían tenido demasiado miedo de actuar. Habían dejado que las máquinas continuaran su trabajo porque era más fácil que luchar. El capitán Morrison dijo a otro representante: ¿qué garantía tenemos de que la humanidad no usará estos mismos métodos contra nosotros? Si no estamos de acuerdo en el futuro, Jake consideró la pregunta cuidadosamente. Eso depende. ¿Planeas torturar a niños y cosechar la conciencia de seres inocentes? Claro que no. No tienes de qué preocuparte. La embajadora Ellen Scott se levantó de entre los consejeros de la delegación humana. Creo. No entiendes el punto. La humanidad no destruyó a los Vex porque seamos violentos o agresivos. Los destruyó porque representaban algo que ninguna galaxia civilizada puede permitir que exista. Ella activó su propia pantalla mostrando la corriente. Estado del sistema de llamadas. Miren lo que está sucediendo ahora. Las naves humanas están protegiendo el espacio de Kerry, pero no lo ocupamos. Les ayudamos a reconstruirlo, pero no los gobernamos. Encontramos las armas más poderosas de la tecnología Vex, pero las destruimos en lugar de conservarlas. El líder del Consejo guardó silencio por un momento. ¿Cuál es la postura de la humanidad respecto a las futuras amenazas a la paz galáctica? Jake se levantó lentamente. Nuestra postura es simple: no empezamos peleas, sino que las terminamos. No buscamos gobernar a otras especies, pero no permitiremos que los inocentes sufran cuando tenemos el poder de ayudar. ¿Y si alguien más decide seguir el ejemplo Vex? Hizo una pausa mirando directamente a cada miembro del Consejo. Aprenderán porque los Vex ya no existen. La sesión del Consejo terminó sin una resolución formal, pero Jake pudo ver que el mensaje había sido recibido mientras regresaba a su nave. Ellen lo alcanzó. Eso fue muy valiente o muy estúpido. Dijo que tal vez ambas cosas, pero Ellen, alguien tenía que decirlo. La galaxia necesitaba saber que todavía hay gente dispuesta a luchar por lo correcto. 6 meses después, Jake recibió un mensaje que lo hizo sonreír. Era de una joven Ceri llamada Keya, una de las niñas que su escuadrón había salvado. El mensaje era breve y estaba escrito en un inglés humano perfecto. Capitán Morrison. Nuestro mundo ha vuelto a ser hermoso. Los océanos están limpios. Los peces han regresado y ya no tenemos miedo. Mis amigos y yo estamos aprendiendo sobre otros mundos y queremos ayudarlos como tú nos ayudaste. Gracias por enseñarnos que cuando alguien pide ayuda, la gente buena responde. Nunca lo olvidaremos. Jake reenvió el mensaje al almirante Endris junto con su propia nota. Señor, creo que elegimos el camino correcto. La respuesta del almirante llegó rápidamente. Capitán, la humanidad siempre ha estado en su mejor momento cuando protegemos a los demás. La galaxia aprenderá que no somos los monstruos que temen. Somos los monstruos que los monstruos temen. Jake miró a las estrellas y sonrió. En algún lugar allá afuera, otras especies podrían estar sufriendo. Podrían estar pidiendo ayuda, y si lo hicieran, aprenderían lo que aprendió el que llama. Cuando la gente buena pide ayuda, los humanos siempre responden.